como de costumbre siempre, previo a comenzar a grabar, ya hacemos la mejor parte del podcast y la segunda vez nunca se repite igual que la primera. Tú sabes que el día de hoy nos honra mucho tu visita, Papo, porque, y tú llegas aquí por mi amigo Sócrates Villanueva. Gracias. En estos días yo subí algo que digamos que en cierto modo se volvió viral, porque no creo que haya tenido una publicación en Instagram que haya tenido tantos reenvíos y la gente comentando sobre el enfoque de una perspectiva funcional sobre una de las múltiples razones por la cual se manifiesta en las personas el reflujo gástrico. Yo hablé solamente de una, que fue la parte funcional. Incluso varios médicos amigos míos me escribieron para aportar la segunda, que nosotros la manejamos también, que es la parte estructural. ¿A qué viene todo esto? El hecho de que, inclusive tu esposa que nos acompaña aquí, nos sentimos muy honrados con eso, que hablaba yo atacando aquí al sistema bancario, y yo decía que no es tanto atacar un sistema específico, sino cómo se ha instaurado en el mundo en la actualidad la sociedad. La sociedad. Desde lo que vemos en las noticias, desde lo que nosotros de forma indirecta vamos aprendiendo que supuestamente son unas herramientas para vivir mucho mejor. Porque al fin y al cabo tú construyes tu realidad en función a lo que tú vas adquiriendo, tú vas consumiendo por tus sentidos. O sea, si tú eres una persona que te pone a leer, por ejemplo, los estoicos, o te pone a leer antropología, o te pone a leer historia universal y los grandes filósofos, no sé, te comienzas a llenar más de cultura e información, porque te dedicas a leer, tú no vas a ver el mundo igual como tú lo ves hoy, después tú tienes un año leyendo, un mes leyendo. Lo mismo pasa con la medicina. Por ejemplo, tu esposa que trabaja en el sector bancario, ella ve cualquier cosa en la calle, automáticamente tiene un pensamiento relacionado a la banca, a la inversión. Mira, yo puedo visitar ese lugar porque es una gente que se ve que ese negocio puede mejorarse con una inversión del banco, fulano de tal. O sea, cada quien ve en el mundo en función a sus lentes, con los lentes que ha construido su perspectiva. Y te decía también esa parte, Papo, la parte de que en la medicina en la actualidad, y esto, bueno, siempre me gusta mucho aclarar al principio de los podcasts, cuando hablamos aquí, por ejemplo, de dietética funcional, que es entender cómo lo que comemos va a interactuar con nuestro cuerpo, nuestros genes, nuestro intestino, cómo se va a manifestar en nuestro bienestar o no. O la parte de medicina, que ya la trabajan otros médicos como el doctor Jackson Pérez, el doctor Víctor Matos, Jorge García, ahora tú que estás aquí acompañándonos con tu perspectiva de la medicina. En función a eso que nosotros hablamos aquí, no es diciendo que la única forma de ver la salud o que todo el mundo debería de seguir es quizás con la que nosotros nos abanderamos. Sino la crítica mía es que el mundo hoy en día, y lo hemos visto y se sigue ratificando, inclusive en los últimos 2 años y medio con lo que pasó en la pandemia, que había una gran cantidad de médicos por ahí muy refutados que no me merecen yo decir nada en contra de ellos, porque cada quien ve, reitero, el mundo como lo quiere ver, vendían como la solución, por ejemplo, la vacunación contra el virus. Y hoy prácticamente en muchas partes del mundo se están borrando todos los registros que tienen que ver con la vacunación por la cantidad de efectos secundarios. Prácticamente una pandemia ficticia porque los números no excedían nada, las muertes que relacionadas a la incidencia de muertes por año en enfermedades respiratorias agudas. No importa. El asunto es que el mensaje es que lo que queremos nosotros no es levantarnos con la razón. Ah, no, que la mía es la mejor que la tuya, sino la verdad. Y la verdad es más bien no llevar a nadie de la mano, sino mostrarle cada punto cardinal y cada quien podrá elegir en qué camino recorrer. Y la enseñanza que me llevó a no estar tan dogmatizado o tan encerrado en el totalitarismo de la salud fue el doctor Víctor Matos. Porque yo, por un asunto de mi vida, una elección personal, una situación que pasó con mi tercera hija, que nació en una condición que tuve que pagar una cantidad de dinero, etc. Yo tuve que trabajar cerca de 7, 8 años, normal durmiendo un promedio de 4 o 5 horas. Lo hacía con mucho amor, o sea, el asunto fue que arrastro ahora una hipertensión relacionada a ese estrés crónico y agudo por momento, constante. Tuve un reajuste en la presión arterial y me medico para la hipertensión. Se me está mejorando, no es el tema de hoy, pero Víctor Matos me dijo en una ocasión lo siguiente, y eso es bueno que ustedes los escuchen. No todo el mundo está en la disposición ni le interesa renunciar a su estilo de vida, el que tenga. Una persona que se enferma
a través de sus hábitos, usualmente la mayoría no le interesa renunciar a esos hábitos. Pasa con el tabaquismo. Está demostrado la incidencia en el cáncer de pulmón y otro tipo de cáncer. La gente no deja de fumar. Dice, bueno, de algo tengo que morirme. Claro está que cuando le toca la lotería, pues entonces es otra cosa, pero es la decisión en el momento. Y lo mismo pasa con la medicina convencional. En el caso de la gastroenterología, casi todos los abordes que nosotros vemos es para personas que están, digamos que, encerradas en la decisión de seguir su vida y apoyarse de la medicina, reitero, tradicional, convencional, con los tratamientos, las terapias que hay. Omeprazol, lo que sea, no importa. Entonces, con esta introducción de decirte que en realidad lo que buscamos es mostrar la otra cara de la moneda para que la gente pueda elegir de forma consciente y saber que muchas condiciones que adquirimos también son reversibles. Te damos la bienvenida, viejo. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. Es un honor compartir con ustedes aquí en este podcast. ¿Y ya tú me pusiste nervioso? Tú comenzaste hablando muy bonito. Yo creía que tú eras un conversatorio, pero ya estás pronunciando todas las S. Para romper el hielo, yo siempre digo que creo que una de las cosas más elegantes de nuestros podcasts es que son completamente orgánicos. Aquí nosotros ni siquiera venimos con una lista de preguntas, sino queremos que tú desarrolles tu posición. Yo vine a un conversatorio con ustedes. Vamos a intercambiar ideas porque... Pero háblame de ti. No, yo soy Ricardo del Monte, para que todos me conozcan. Yo soy gastroenterólogo, especialista en endoscopía digestiva, diagnóstica y terapéutica. Me gusta más la cirugía por endoscopía que la diagnóstica. Me dedico más a eso. Me gusta más eso. Pero como gastroenterólogo general, pues trato todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo. Te explicaba que o sea, la visión que tú tienes se parece mucho a la que yo tengo y a la que me enseñaron mis padres. Mis dos padres son médicos, mi madre es gastroenteróloga también, trabaja conmigo yo trabajo con ella, en el Centro Médico Real. Te iba a decir, no te equivoques. No, yo trabajo con ella en el Centro Médico Real, hacemos una dinámica muy bonita. Mi padre es endocrinólogo, dedicado al tratamiento de la diabetes, de la obesidad, el metabolismo también, por muchos años. Y una de las cosas más importantes que yo me he enseñado en mi vida, que me han inculcado para que yo lo siga practicando a través del tiempo, es la medicina no solamente basada en la evidencia de los estudios que se realizan para tratar las enfermedades, sino también en la modificación del estilo de vida. Si nosotros no tenemos una modificación del estilo de vida, nosotros no vamos a poder lograr nada con las enfermedades, porque nos acomodamos, como tú bien dices, a un medicamento que resuelve el problema de nosotros y seguimos igual. Lo que pasa es que es muy difícil cambiar el estilo de vida. Para nosotros cambiar algo que nosotros hacemos por más de la mitad de nuestra existencia, se necesita mucho tiempo, mucha disciplina. Y para tú tomar un hábito y convertirlo en una disciplina en tu vida, tú tienes que durar mínimo 1 año haciéndolo. Entonces, la gente no está dispuesta a hacer esos cambios. Fíjate que cuando vi tu publicación sobre el vinagre, me puse a investigar inmediatamente. No era la gente que uno viene aquí sin investigar o a refutar lo que el otro está diciendo, sino a investigar por qué lo está diciendo y con qué base lo está diciendo. Y déjame decirte que tú estás en toda la razón en lo que tú estás diciendo, y voy a explicar más adelante por qué. Porque me puse a investigar sobre el vinagre y sobre las aplicaciones y las bondades del vinagre sobre la salud. Y verdad que esto es increíble. O sea, lo que hace el vinagre en nuestro cuerpo es increíble. Sí, el vinagre de manzana. Sí, el vinagre de manzana. Hay muchos otros tipos de vinagre, obviamente, pero el vinagre de manzana es el que tiene mucho más efecto. Y los mecanismos de acción comprobados con estudios de animales y con estudios de humanos, eso es increíble. Sí, por eso yo traje a María Paula. Soy María Paula, que comentaba. María Paula, para mí, es una pieza clave en lo que ha sido el desarrollo de nuestro centro, que nuestro regente médico, el doctor Jackson Pérez, también con la colaboración del doctor Gerardo Polo, de una forma ya externa, como también una persona muy entendida en la medicina funcional, y María Paula, que se comenzó a introducir en la parte dietética, ha desarrollado una
pasión por lo que tiene que ver con guardando las distancias. O sea, no tiene no es médico, sino prácticamente está ya al final de tope de la licenciatura en dietética funcional, pero ya tiene múltiples talleres de aplicación para transferencia de resultados en la parte cómo el sistema digestivo juega un papel determinante, un rol en lo que tiene que ver con todas las funciones que inciden en la mejor calidad de vida. Por ejemplo, no solamente la parte del papel único de asimilación de nutrientes, la parte de la función del sistema digestivo, sino también, por ejemplo, tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Y reiterándote, o sea, y te lo tengo que decir porque es cierto, me siento tan a gusto con que tú hayas venido, porque parte de esta campaña, antes que María Paula comience a abordar esa parte, que nos va a ayudar a nosotros y a hacer un diálogo muy interesante en el día de hoy para crecimiento de nuestros seguidores, es el hecho de que, reiterando la importancia de comenzar a mostrar esa otra cara de la moneda. ¿Me entiendes? Porque yo te voy a decir algo, yo tengo, por ejemplo, personas muy queridas que tienen tomando, por ejemplo, omeprazol por 15 años. Y dicen que no lo van a dejar, o sea, porque decidieron que no lo van a dejar y que son gente que tienen los buenos recursos para chequearse de que cualquier enfermedad, no importa, es una decisión de cada quien, pero sí reiterando el hecho de que es muy importante tratar de comenzar a crecer en esa dirección y comenzar a reconocer algunas herramientas. Y la gente me dice a mí, no, que tú piensas salvar el mundo. Digo, no, yo no pienso salvar el mundo. Incluso lo que hace María Paula, reiterando, en esa parte es que ella se ha enamorado tanto, porque todo viene de que yo hago un enfoque muy macro. Déjame explicarte algo. Un enfoque muy macro de todo, pero ella va mucho más al detalle. Por ejemplo, en estos días que tenemos una conversación, y me gusta hacer estos ejemplos, quiero reiterarlo, para que la gente pueda hacer como conectar con nosotros, de que cuando yo veo una gente con cualquier condición cualquiera, por ejemplo, trastorno de una diabetes tipo 2, gente con trastorno X, reflujo gástrico, gastritis, con Helicobacter pylori, exacto. Yo trato siempre comenzar primero por lo que tiene que ver con la eliminación. Fíjate, yo no abordo ni siquiera con ninguna terapia alternativa de que si aceite de orégano, que si vinagre de manzana. Yo trato de remover todas aquellas cosas que causan un estrés innecesario en la vía digestiva. Que es lo que hay con el libro mío de Simo Diet, que es aterrizarlo a saber qué alimentos en realidad pertenecen a lo que se llama la alimentación ancestral, que era cómo se comía, o la elección, el universo de alimentos que existían antes de la industrialización. Fíjate, por ejemplo, que un tema también, el hecho de que yo mantengo mis reservas, perdón, con aquellas dietas que son muy buenas de forma terapéutica, pero la quieren imponer como de forma de recurso de vida, como la dieta cetogénica, que es muy buena porque tiene muchas virtudes. Pero yo digo, bueno, es cierto que en papel, para ir a la parte de gastroenterología, en papel hay tantos beneficios con la dieta cetogénica, porque hoy en día se reconoce que casi todas las enfermedades, cualquiera, la que tú manejas, o puede manejar un cardiólogo o un neurólogo, enfermedades crónicas, tienen como un denominador la inflamación sistémica. Diabetes, inflamación X, Alzheimer, sabemos que es un proceso inflamatorio, que sé yo cuánto, que la placa amiloide, muchas teorías, pero hay un asunto de inflamación sistémica. Tú tienes una persona, por ejemplo, con una enfermedad, un proceso de placa de ateromas o enfermedad coronaria, lo que causa el detonante que causa que el colesterol se comience a pegar no es el número de colesterol, sino un proceso de inflamación de las arterias donde el endotelio se daña y como un proceso de la respuesta inmunitaria del cuerpo comienza a reparar, y parte de ese proceso de reparar es filtrar pequeñas partículas de colesterol para... ¿Va entendiendo? Entonces, ¿qué tú haces? Lo que yo hago es simplemente a las personas dar la oportunidad de que su cuerpo recupere su resiliencia, de poder sanar a través de eliminar todo lo que le hace daño, que no solamente va a incluir la comida, también, por ejemplo, cómo duerme, si toma sol, si es feliz, no es feliz. Porque como tú sabes, y yo sé que tú eres un duro en esa vaina, viejo, hasta las emociones afectan las vías digestivas. No, las emociones son las que afectan la vía digestiva. O sea, a todos los pacientes de gastroenterología, aparte de analizar sus síntomas, tenemos que analizar su estilo de vida y qué hacen en su vida y qué trabajan y cómo viven y qué familia tienen y en qué situación social se encuentran, porque todo eso afecta el sistema digestivo. De hecho, en el abordaje que yo hago en consulta, yo siempre
veo dos perspectivas. La primera es cómo está funcionando el intestino en el sentido de asimilación de nutrientes, pero también qué le está pasando a esa persona en su vida. Porque complementando lo que usted mencionó hace poco, hay que evaluar el estilo de vida de la persona, que para transformar ese estilo de vida, usted dijo, se toma aproximadamente 1 año. Pero si solamente tratamos el eliminar lo que lo enferma, pero no tratamos lo que lo lleva a consumir eso, pues entonces yo le digo a mis pacientes, estamos dando un paso adelante, empezando la dieta, el protocolo, pero si tenemos pensamientos negativos, una relación tóxica, un ambiente que me jala hacia atrás, pues entonces doy un paso hacia adelante y 2 hacia atrás. Sí. Y esto tiene mucho que ver con lo que es el eje cerebro-intestino, intestino-cerebro. Lo que pasa en el cerebro se refleja en mi intestino y viceversa. Entonces, entendiendo que mi intestino tiene toda una red nerviosa independiente a la del cerebro, tenemos el sistema nervioso central aquí arriba y el sistema nervioso entérico en nuestro intestino. De esa premisa sabemos que nuestro intestino produce hormonas y neurotransmisores que también va a reflejar cómo yo me siento, cómo veo la vida, si soy feliz, si estoy triste, si estoy ansioso. Eso Mira, Paco, te tengo una pregunta a ti, porque quiero aprovechar y sacarte el jugo. En tu práctica, tú haces diagnósticos y también haces tratamientos utilizando ¿cuál recurso? ¿Me dijiste? No, el diagnóstico se hace primero con la historia clínica del paciente, la historia general del paciente, no solamente la clínica, la historia de vida, de cuántas veces se ha enfermado en su vida, qué enfermedades crónicas padece, qué medicamentos, porque déjeme decirte algo, o sea, nosotros vivimos en una sociedad medicada o sobremedicada. Pacientes que para la presión tienen 4, 5, 6 medicamentos, para la diabetes tienen 5, 6, 7 medicamentos, y vienen a la consulta y dicen, no me sirve el estómago, no puedo, estás sobremedicado, tienes una gastritis medicamentosa, podemos investigarte con estudios, con analíticas especializadas, con estudios endoscópicos, con lo que tú quieras, y es reduciendo el número de medicamentos que entran al cuerpo que nosotros vamos a resolver el problema del intestino. ¿Entiendes? Del tracto digestivo en sí. Entonces, ¿cuál es el proceso de nosotros hacer el diagnóstico? Que el paciente llega a nuestra consulta y llega con un problema, que puede ser un problema agudo, puede ser un problema crónico. La mayoría de las enfermedades gastrointestinales son crónicas, pero algunas son agudas, porque comimos algo en el fin de semana, nos dio diarrea, nos dio náusea y vómito, fuimos al médico, eso pasó. Pero hay situaciones de vida, de estrés, combinado con los alimentos que estamos ingiriendo, que no son los adecuados, que son altamente procesados, que afectan directamente nuestra mucosa, que alteran la microbiota y que producen síntomas crónicos que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Ah, mira, tengo distensión abdominal, estoy eructando mucho, desde que como me lleno. A veces tengo diarrea en la semana, tengo 2 o 3 veces a la semana diarrea. Tú estás teniendo síntomas que no te están impidiendo tener una vida normal, pero te están indicando que tu tracto digestivo no está funcionando completamente. No estás teniendo la vida que tienes que estar teniendo. ¿Sabes qué? La parte, y digo siempre como más interesante de todo esto, viejo, es que las personas no logran como despertar y revertirle o darle la importancia necesaria a lo que es las vías digestivas. La gente piensa que es comer, como yo tengo que comer por comer. Voy a comer aquí en la calle, como allí. Y yo siempre he dicho que una sola comida que tú hagas, tanto te puede alejar como te puede acercar a la plenitud. No hay puntos intermedios. La única comida neutra que existe también depende de la calidad del agua. Pero fuera de ahí, y depende de la calidad, cualquier ingesta que tú hagas va a alejarte o te va a retirar. Inclusive la doctora Caroline Myss dice que tu biografía se convierte en tu biología. Y como decían inclusive hace cientos de años atrás, que la salud comienza por el intestino, por la vía digestiva. Y una cosa que yo he observado, y que fíjate que yo la descubrí, oye cómo la descubrí yo, en primer lugar por la observación, porque yo soy mucho más a observar la parte real, la parte de observación que conlleva el método científico. Tú observas un fenómeno, yo veo un fenómeno, y yo soy capaz
de yo tratar de no validar lo que yo estoy viendo que me llama la atención por leer. Porque al fin y al cabo los estudios que tú encuentras en cualquier lugar, los estudios científicos o las publicaciones clínicas, vienen por la observación de un fenómeno, o por qué enfermó la población, o qué pudo curar a la población, qué efecto tiene tal medicamento sobre la población. O sea, hacen estudios validando algo que ya se está ejecutando. Pues entonces algo que yo viera, que la primera persona que me lo mide en medicina funcional fue mi mentor, que en paz descanse, Charles Poliquin, que él era kinesiólogo, tenía una licenciatura en fisiología del entrenamiento, pero él enfermó a muy temprana edad del corazón. Y en su familia, que eran 5 varones, y su papá, ninguno pasaba de los 52 años de edad. Morían de infarto. Y él experimentó infartos mucho antes de los 40 años de edad. Y él salió que tenía prácticamente un score de calcio en casa del diablo. Tenía todas las arterias calcificadas, ya con múltiples placas de ateroma, aparte de la arteriosclerosis, ambas cosas. Él dijo, ven acá, pero ¿cómo es posible que nos estemos enfermando? Y él comenzó a buscar medicina, ayuda, hasta que dio con un médico funcional y con ciertas pruebas específicas se descubrió que tenía altos niveles de mercurio en el cuerpo. Y se descubrió que era que en el lugar donde ellos vivían, en Alberta, Canadá, el agua estaba muy contaminada de mercurio y toda su familia y casi la gente moría por enfermedades. Había el factor de la contaminación y el factor genético por la predisposición. A lo mejor otra gente le daba, era demencia, no sé. Y él comenzó a estudiar medicina funcional y entonces en esa observación, porque comenzó a abordar los conocimientos de medicina funcional y la vía digestiva, oye, esto para potencializar el desempeño atlético o deportivo. Y él veía, por ejemplo, como algunos alimentos muy específicos, hablamos de los macronutrientes, carbohidratos, harina, pan, azúcares, proteínas de origen animal o las grasas, se manifestaban en mejorar tu desempeño. ¿Qué era desempeño? Que si yo voy a hablar aquí y yo me siento tumbado de ánimo, porque me comí un conflé con leche o me comí un sándwich con un café con leche, él entendía o se vieron los estudios de que ese tipo de cosas incrementaban, aparte de que inflamaban el intestino, creaban automáticamente un perfil muy alto por insulina de serotonina. Y tú no quieres en la mañana serotonina, tú quieres estar ¿qué? Con dopamina, con activo, que es lo que hace un cafecito en la mañana, que te sube esa percepción de que tú tienes más agilidad mental y nada se te olvida. Entonces, él comenzó a ver como algunos estudios, especialmente en algunas personas que se dedicaban, que estaban retiradas, militares, que arrastraban trastornos post-trauma guerra, era que en función, hoy estoy con el intestino, en función a lo que comían, mantenían un perfil muy dominante de algún tipo de neurotransmisor. Y yo pude ver con él, y después yo comencé a hacer mis estudios, inclusive de una presentación que lo hago para una clase que daba yo en educación continua en la UAS, cómo alimentos muy específicos y también su relación con el intestino potencializaban las emociones. Por ejemplo, si tú eres más resiliente a manejarte mejor con causas, eventos traumáticos en tu vida. O que yo, por ejemplo, tengo más capacidad de estar despierto cuando quiero estar despierto o dormir cuando quiero dormir. Y todo está vinculado con el intestino. En primer lugar, la salud. Y segunda, esa información que tú comes, esa comida que tú comes, la comida es información para tu cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, en tu caso particular, ¿cuáles son las condiciones que tú ves hoy en día? Crónicas y condiciones agudas en tu práctica. ¿Qué es lo más común que tú ves? Gastritis, esofagitis o enfermedad por reflujo que causa esofagitis, intestino irritable, subdiagnosticado. Porque es que el intestino irritable tiene muchos síntomas. Es una enfermedad que no tiene una causa precisa, pero que causa síntomas de alteración del movimiento intestinal. Causa constipación, causa diarrea. Tratamos los síntomas, pero no indagamos en la enfermedad. Y es una enfermedad por eso que es subdiagnosticada. También tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, que aunque no es tan frecuente en la práctica de gastroenterología así privada, pero se da mucho en estratos sociales más bajos. Y eso está comprobado por estudios. También tenemos la constipación, que es el estreñimiento, cuando estamos estreñidos, y los síndromes de mala absorción. Los síndromes de mala absorción son situaciones en las cuales los alimentos, diferentes tipos de alimentos, nos causan síntomas intestinales y nosotros investigamos el tracto digestivo
y no nos da una respuesta. Solamente nos dice que hay algo de inflamación, pero eso no es lo que nos está causando que los alimentos no se absorban de forma correcta. ¿Entiendes? Entonces, esas enfermedades son las más frecuentes que nosotros vemos en el día a día en la gastroenterología. Tú sabes que nosotros recibimos muchos referimentos, especialmente con María Paula. Pero quería saber, casi siempre, vamos a poner un ejemplo, Papo, para yo entender. Cuando una persona va, por ejemplo, que tú le haces un diagnóstico que tiene una gastritis, por ejemplo, inflamación, gastritis, y también se manifiesta con reflujo gástrico, ¿cuál es el abordaje inicial que hacen ustedes, los médicos convencionales tradicionales? Convencional tradicional es estudiar la enfermedad. ¿De qué se trata? ¿Se trata de gastritis o se trata de reflujo? Es muy raro que se superpongan las dos. Entonces, lo que hacemos y el abordaje es medicamentoso. Medicamentoso y modificación de la dieta, de los alimentos específicos que causan enfermedad, que causan irritación del estómago y que causan reflujo. Y nosotros lo eliminamos. Además de que en la práctica le decimos al paciente que de ese punto en adelante, entonces observe cuáles son los alimentos que más le causan gastritis o reflujo. Porque digamos que le detonan la condición, ¿verdad que sí? Que le detonan. O sea, que tú comes algo y te causa gastritis. Causa gastritis o te causa síntomas de reflujo. Pero lo que te causa a ti gastritis o reflujo no es necesariamente lo que me la cause a mí y viceversa. Entonces, eso tiene que ser, eso es personal, eso es algo que tú tienes que ir observando. Y mientras nosotros tratamos la enfermedad, entonces, y la inflamación que nosotros detectamos va disminuyendo, pues vamos introduciendo esos alimentos y hacemos un seguimiento de prueba y falla. ¿Entiendes? Entonces, he visto muchos pacientes que después que reciben tratamiento y van modificando, van sustituyendo la medicación, el fármaco, por la modificación de la dieta. Vemos que el paciente va dejando de utilizar más el fármaco y se va apegando más a la dieta. ¿Entiendes? Entonces, esa es la situación que nosotros buscamos en el seguimiento del paciente. Esa mejoría de los síntomas con el tratamiento, pero sustitución de lo que nosotros comemos que nos está causando la irritación del tracto digestivo. Ok, aquí a mí me surge una pregunta. En esa transición, que incluso usted lo mencionaba antes de iniciar el podcast. Ok, yo medico porque es una condición crónica para aliviar un síntoma, pero no es el punto final, sino que el punto final es transformar a esa persona y llevarla a la sanación. Ese transcurso de que yo lo medico, cambio la dieta, ¿incluye algo más? ¿Incluye una suplementación? ¿Incluye otro aspecto distinto a que lo mediqué y le cambié la dieta? ¿Tú hablas de medicina alternativa? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que los médicos tradicionales nos manejamos mucho con el asunto de la evidencia, medicina basada en la evidencia. Entonces, como decía Juan Carlos anteriormente, la medicina basada en la evidencia trata de evidenciar el efecto que tienen los medicamentos versus no tomar medicamentos. Entonces, hacen una prueba. Generalmente, cuando nosotros buscamos que sea un estudio bien hecho, buscamos randomizado, controlado y doble ciego, que quiere decir que el paciente ni el médico sabe lo que está tomando. Pero nos basamos en esos estudios y en darle un seguimiento al medicamento. Mientras tanto, los suplementos vitamínicos, los suplementos nutricionales, no lo evalúan con tanta vehemencia, con tanto seguimiento, porque no generan ganancias. Entonces, cuando tú ves un estudio de ese tipo, de ese nivel, donde se requiere mucho dinero, no lo van a hacer con vitamina D o vitamina C o vinagre. No lo van a hacer con suplementos, sino que lo van a hacer con fármacos, que son los que generan ganancias. Entonces, nosotros estamos entrenados para entender esos estudios y para aplicar esos conocimientos en la práctica clínica. Entonces, ahí hacemos un seguimiento de prueba y falla. Sin embargo, la medicina tradicional y la medicina alternativa está tomando mucho campo sobre la medicina tradicional. Y nosotros tratamos de que el paciente esté lo más lejos posible de los metabolitos, de los fármacos que están generando un bien, pero también te están generando efectos adversos que algunos son reversibles, pero algunos son irreversibles. Fíjate, te voy a defender en algo. María Paula te la tiró un poquito fuerte en la pregunta, porque yo sé que tú sabes tanto de muchas cosas que nosotros ni tenemos idea, porque tú te dedicas a algo. O sea, tu práctica profesional
va enfocado en algo tan puntual como tú haces tú, lo que es tus habilidades. Por ejemplo, yo entiendo que a partir de ahora, por ejemplo, cuando tenemos un caso crónico, te damos referimiento para que tú hagas el diagnóstico apropiado y quizás puedes estabilizar la cronicidad o la parte aguda, perdón, para entonces referimiento para atrás para la parte de dietética. Correcto. Pero algo también, por ejemplo, que yo siempre he observado mucho y en cierto modo, y reitero, creo que es la tercera vez que lo voy a decir, me da mucho gusto recibirte aquí, porque no es cualquier médico que tiene digamos que la humildad. Dice mi gran amigo José Antonio Molina que el mundo apuesta a que el hombre va a ser mucho más grande de rodillas, siendo humilde. Y reitero esa parte tuya porque muchas veces, por ejemplo, incluso muchos médicos, hay médicos inclusive que llaman a hacerme preguntas a mí, ya, Juan Carlos, ¿qué tú opinas del suplemento? ¿Cuál es la dosis? Porque un médico usualmente, dentro de lo que son sus herramientas, el que se mantiene actualizado, pues recibe casi siempre en los journals, las publicaciones clínicas, a veces pequeñas pinceladas de suplementación. Y hay muchas veces dice, bueno, tal suplemento en tal estudio dice que no trabajó, pero cuando yo pregunto, ¿qué? Ese estudio, ¿qué dosificación utilizó de ese suplemento? Correcto. Ah, que es 500 unidades o 2000 unidades de vitamina o 1000 unidades de vitamina D. Digo, viejo, es que la vitamina D tiene un efecto terapéutico o profiláctico a partir de 10.000 unidades diarias. Ah, no, que es tóxica. No existe tal cosa como vitamina D tóxica. O sea, no existe. No existe. Inclusive hay un médico muy famoso en Brasil que es neurólogo, que pone en remisión gente con múltiple esclerosis utilizando dosis de 100.000 y 150.000 unidades diarias por años. Y una enfermedad que prácticamente es catastrófica porque te lleva a la muerte, claro, y no para. Y los medicamentos que te ponen tienen una fecha de caducidad porque hay que reemplazarlos por otros medicamentos, te ponen la enfermedad en remisión. Entonces yo no digo que todo el mundo tenga ese recurso o tenga la posibilidad, pero yo siempre digo que hay que revestirse de un poquito de humildad y decir, tú sabes una cosa, yo sé mucho de lo que yo sé, pero de aquello yo no sé. Porque saber no implica una lectura de un momento, sino implica estudios, primero estudios, luego práctica clínica que te permita retroalimentarte para tú mismo crear tus propios protocolos. Me pasa mucho, por ejemplo, en el caso nuestro ya, abordando la parte de la gastritis. Por ejemplo, cuando hay personas que me llegan a mí con gastritis, o vienen con reflujo gástrico, con un diagnóstico, o vienen con SIBO, por ejemplo. Y yo vengo a abordar esto, no porque yo quise abordarlo, sino que cuando yo publiqué la dieta mía de Simone Diet de forma gratuita, que es una dieta de eliminación, que elimina todo lo que a todo el mundo le hace daño, o lo que a la mayoría le podría hacer daño, la gente me escribía manifestando, viejo, pero yo sufrí de gastritis 5 años y reflujo, y comencé la dieta en, como dices tú, por la comida. Me dice, oye, pero yo tengo ya una semana que no tengo gastritis, o ya yo no tengo reflujo gástrico. Entonces yo comienzo a observar la observación de quien es roquiquela como yo. Digo, pero algo está pasando ahí, porque no son uno ni dos casos, sino múltiples personas en una dieta que todo el que hace dieta para rebajar. Claro. Nadie hace dieta de que para no evitar enfermarse. La gente dice a mi maestro, que la gente solamente piensa en la salud cuando se enferma. Entonces yo comienzo a observar, y entonces ya sí yo conocía ciertos protocolos, por ejemplo, con relación al reflujo gástrico. Que el reflujo gástrico, como tú bien dijiste al principio, tiene una base, podría ser de una disfunción o funcional, que por ejemplo podría ser un cambio en el pH estomacal o un Helicobacter pylori, o tiene también un trastorno mecánico que podría ser por un sobrepeso, tiene un problema con el esfínter, no importa lo que esté pasando ahí. Pero yo vi que abordando a esas personas con terapias muy sencillas de alimentación, que era eliminar todo aquello que yo sé que erosiona la vía digestiva, y quizás reforzando el pH estomacal para que tenga el pH apropiado, esa persona pudiera comenzar a mejorar. Y no solamente se manifiesta con que no tiene reflujo gástrico, sino le comienza a crecer el pelo, le comienzan a las uñas, le comienzan a cambiar, le tiene fragilidad en las uñas, comienza a tener unas uñas mucho más gruesas, quiere decir que tiene mejor absorción de minerales. Claro, la piel cambia. La piel cambia automáticamente. Sí. Me dicen que comienzan a dormir mucho mejor, me dicen que se levantan con mucho más energía. ¿Por qué? Porque si tú no absorbes no solamente nutrientes, sino herramientas para producir neurotransmisores, como los aminoácidos apropiados o minerales. Entonces es una cadena de eventos. Y en ese mismo orden, por ejemplo, yo fui observando también que casi todos los medicamentos que son muy importantes para personas que tienen que estabilizarse, como tú dices, casi todos vienen de la mano con efectos secundarios. Correcto. Y fíjate que el medicamento más estudiado por los life extensionists
o los extensionistas de la vida, quiere decir un medicamento que puede mejorar todos los factores que inciden en muerte prematura, es la metformina, en 500 miligramos. Pero se sabe que la metformina crea una deficiencia crónica de vitamina B12, porque elimina la metformina cuando la tomas, que afecta o activa muchos mecanismos o vías genéticas para la longevidad, como el AMPK, el AMPK, lo activa, que es lo contrario a diabetes, ese tipo de cosas, inhibe o algo se produce en el estómago que se llama factor intrínseco, que es responsable para la absorción de la vitamina B12. Entonces, fíjate cómo hay un poco de todo, y todo es tan interesante en ese sentido. ¿Tú me entiendes? Aquí yo quiero complementar algo que usted mencionó, y es que hay un dicho que dice, somos lo que absorbemos. Y es así, cuando contrastamos una dieta procesada con una persona que digiere bien, sabemos que aunque sea procesada va a digerir una cantidad X de nutrientes en comparación a una persona que coma bien pero no digiere absolutamente nada. Y me llamó mucho la atención cuando yo empecé a trabajar con el señor Juan Carlos, que de hecho eso despertó mi pasión por el intestino. El hecho de que tú puedes tomar todos los suplementos del mundo, zinc, está muy de moda, creo que es la biotina para el pelo, las uñas, la piel, y para estas mujeres que se les está cayendo el pelo, las uñas que tienen quebradizas, y no van a la raíz, que es una mala absorción de nutrientes. Si tú no aseguras esa entrada de que estás absorbiendo bien ese pedazo de carne que tú te comes, ese aguacate, nada de eso se va a absorber y no se va a transportar a donde tiene que llegar para mejorar eso que tú quieres mejorar, que es tu pelo, tu piel y tus uñas. Bueno, tú dijiste algo también que lo quiero tomar, porque tú dijiste unas palabras tan claves en lo que comentaste anteriormente, que es prácticamente un enfoque funcional. O sea, tú entender esa parte de qué crea la disfunción, y tú dijiste muy bien, emociones, cómo tú comes, tu ambiente, cómo tú bebes. O sea, todo lo que conlleva un estrés adicional que nos saca de una vida equilibrada, trastorna las vías digestivas. Por eso el doctor Thomas Levy, cardiólogo, pero también médico funcional, un hombre de 70 y pico de años, dice, oye lo que dice él, la mejor comida orgánica del campo no es tan dañina como la peor comida bien absorbida. Hay que ver, él explicaba, y que eso lo manejas tú muy bien, el hecho de que la comida cae en el estómago, pero tiene que tener una condición muy específica para cuando baje, tenga una absorción óptima. Pero si hay ciertas proteínas o partículas de ese bolo, comiste, tragaste, no se destruyen sus partículas más sencillas, crea un estrés en la vía digestiva, que muchas veces es el causante también de que cambien el pH, y con el cambio de pH, aquellas cosas que están en el colon, que tiene un pH prácticamente alcalino, comienza a mirar donde no debería, porque el pH comienza a modificarse. ¿Tú me entiendes? Entonces, te tengo otra pregunta muy interesante para ti, y esa parte de nosotros edificarnos. De las condiciones que tú recibes día a día, las que sean, no importa, ¿cuál tú entiendes que son las más fáciles de abordar y cuáles son las más difíciles de poner y lograr estabilizar en los pacientes? Mira, sí es que las hay, O sea, fáciles de abordar depende mucho del estado clínico del paciente. O sea, el tiempo que el paciente tiene padeciendo la enfermedad y está siendo negligente con la atención médica. Eso tiene mucho que ver con el paciente y con la educación del paciente. A veces nos enfocamos en el trabajo, en seguir adelante, en no importa, me bebo esto, en utilizar los medicamentos que encontramos en la farmacia, los over the counter, lo encontramos, nos lo bebemos, lo ponemos en el botiquín, nos sentimos mal. Y entonces pasa un tiempo muy importante donde la enfermedad puede ser fácilmente diagnosticada, fácilmente tratada y eliminada de nuestro, si es posible eso, eliminada de nuestro cuerpo. Pero es el momento de la visita al médico que nosotros nos damos cuenta que tan mal está el paciente y qué tiempo tiene el paciente. El paciente, hay una sola verdad, la única verdad que se dice en el programa del Dr. House. No sé si ustedes lo vieron, que es un programa... Sí, yo lo escuché, sí. Sí, un programa de medicina de un médico que es un clínico muy, muy dotado, pero hay una sola cosa y es verdad. El paciente siempre miente.
el paciente siempre te va a esconder algo que está haciendo y no te está diciendo que lo está haciendo. Entonces, eso limita mucho a veces el tratamiento y el seguimiento que tú le vas a dar. El abordaje, ¿verdad? El abordaje, porque tú tratas de que el paciente sea sincero contigo, se abra contigo, te diga toda la verdad sobre su situación, cualquiera que sea, situación de estrés, situación alimentaria, situación medicamentosa, pero el paciente siempre esconde algo. Entonces yo me he dado cuenta que cuando el paciente va acompañado de un familiar, el paciente está hablando y el familiar siempre lo interrumpe. No, no es verdad, sí, tú no haces eso. Así. Tú sabes que, para aprovechar, esta parte es muy buena. Nosotros en el formulario que nosotros hacemos, que es un formulario que yo lo elaboré, yo estudié psicología también, inclusive mi tesis fue sobre trastornos de la sexualidad, trastornos inducidos por la pandemia, fue en esa época. Y el hombre, especialmente el hombre, siempre miente. Y la mujer también, pero especialmente el hombre miente, porque hay uno de los ítems que hay que llenar en la parte, por ejemplo, movimientos intestinales, frecuente, irregular, casi nunca, ansiedad, nunca, moderada, constante, severa, constante. Por ahí líbido, del 1 al 4, 1, nunca, 2 a veces, 3 muy frecuente, 4 siempre. Todos los hombres ponen siempre. O sea, que siempre están, o sea, supuestamente los hombres, todos los hombres, no importa la edad, pueden llegar tú y yo con 80 años, están ready todo el tiempo. No, están en 8. No están en 8, ponen 8. Y entonces cuando van con la mujer lo mira del agua así. Entonces yo le pregunto, ¿qué edad usted tiene? 66. Y su líbido, como un niño de 18. Entonces cuando yo veo la analítica, veo que con la testosterona está castrado. Digo, don, pero usted está matado. Me dice, sí. Me dice, yo lo sé también. Digo, ¿y qué pasa? Digo, no, lo que pasa es que yo resuelvo a la mujer. Digo, no, líbido es que usted tenga deseo de tener intimidad. Y como tú dices, siempre miente. Y me pasó también otra anécdota. Cuando yo comencé a trabajar como coach solamente, que trabaja con transformación, estamos hablando en el 1998-99, yo tenía mi primera cliente, era la hermana de un amigo mío, una muchacha con mucha obesidad. Yo le pongo la dieta, una dieta prácticamente de planificación, o sea, de evitar la improvisación. Yo no manejaba nada de dietética funcional. Era lo típico de vamos a comer menos grasa, vamos a comer arroz blanco con pescado, ese tipo de cosas. Pero al fin y al cabo, cualquier plan nutricional que sea un plan que evite la improvisación, tú vas a experimentar un cambio. La tipa comienza a rebajar, coño, como la tercera semana comienza a aumentar de peso. ¿Tú haces la dieta? Sí, full, nítida. Y yo volviéndome loco con lo que yo iba a hacer. Y en ese momento yo estudiaba terapia física en la Católica y cojo el taponcito de la Lincoln y cuando miro para el lado de su carro, cojo una caja de Oreo ahí. Sí. Digo, ¡hey! Me dice, ay, ¿quieres una? Digo, coño, qué verduga tú eres. Y después de como tú dices, o sea, una de las cosas que más limita mucho a poder tener enfoques terapéuticos acertados es eso mismo, que casi siempre el paciente no lo dice todo, omite o oculta o cambia la versión. Tú sabes que es interesante que tú me hagas esa pregunta sobre cuál es más fácil de tratar. Yo te voy a decir algo. No te puedo decir cuál es más fácil de tratar. Ahora te puedo decir la más difícil de tratar. ¿Cuál? Y te vas a sorprender cuando te lo diga. Y es la dispepsia funcional. ¿Cuál es la dispepsia funcional? La dispepsia funcional es esa enfermedad que afecta a los pacientes, que le causa enfermedades gastrointestinales severas, dolor abdominal, especialmente en lo que nosotros le decimos la boca del estómago, náuseas, vómitos, sensación de plenitud, anorexia. Y cuando nosotros evaluamos al paciente no encontramos nada. Entramos al endoscopio, no encontramos absolutamente nada, el estómago está normal. Esa es la más difícil de tratar, porque esa tiene que ver específicamente con el eje cerebro-intestino. Digamos que es un y componente siempre emocional. que tú indagas y siempre que tú le preguntas al paciente, siempre vas a encontrar algo alterado. Siempre vas a encontrar. Por eso es que yo siempre digo que el médico también debe estudiar algo de psicología. Sí. ¿Entiendes? Porque tiene que entender con quién está hablando. ¿Sabes que una de las cosas, y mira, tú vas hablando más me emociona porque vamos encontrando puntos en común, vamos cruzando. Y cuando nosotros hacemos las consultas en nuestro centro, le dedicamos a veces hasta 1 hora a los pacientes por el hecho de que tenemos que hacer un levantamiento, una historia clínica. Hay una hoja para llevar lo que se llama un cronológico diario para entender cómo transcurre su día.
Porque para poder abordarlo de la perspectiva funcional hay que hacer una empatía con el paciente, hay que saber ponerse en los zapatos del paciente. Porque como no trabajamos con medicamentos, que no es nuestra competencia, ni tampoco ni lo hacemos ni nos interesa, por eso están los médicos como tú, el abordaje de medicamentos, tratamos de entender cuál es su entorno, su ambiente, porque muchas veces el ambiente es mucho más fuerte y dominante que la fuerza de voluntad. Y a veces me toca a veces pacientes, por ejemplo, como me tocó ayer, una muchacha que hasta casi las lágrimas se me salieron, porque ella va por dos factores. En primer lugar, por salud, pero también porque está muy gordita. Y esos casos no me gustan mucho, porque esa parte estética tiene también una parte emocional, ese tipo de cosas. Y cuando yo comienzo a hablar con ella, me comenta que trabaja en un centro médico como gerente de qué sé yo qué cosa, o sea, con un sueldo no muy bueno. En la universidad, 3 muchachos, el esposo es repartidor de Uber Eats. O sea, que aparte sé que hizo un esfuerzo para pagar la consulta, o sea, hizo un ahorro para pagar la consulta. Y cuando yo le voy abordando a ella, yo tengo que hacer una empatía para saber que una mujer que duerme nada más 4 o 5 horas para levantarse en la mañana cansada, yo empiezo con un par de café, con el estómago cerrado en la mañana porque no ha dormido, prácticamente no va a tener hambre, come al mediodía un plato del día, hecho con todas las condiciones o los ingredientes que no podemos ver a simple vista, que son altamente inflamatorios. Aparte de eso, va a la universidad cuando sale a estudiar a la UAS, hasta la noche va comiendo empanadas, galletas, este tipo de cosas. Entonces, es lo único que yo le puedo decir a ella es lo siguiente, querida. Le digo, querida, quiero ayudarte, pero tengo que hacer una empatía contigo. Tú tienes muchas cosas arriba. Y si tú apelas a la improvisación causa angustia y ansiedad y vas a elegir lo que no debes de comer. Si no tienes un plan, el que no planifica para el fracaso. Así es. Y necesitas hacer una planificación la cual la comida te dé nutrientes, sea lo suficientemente densa en grasas saludables para que te dé mucho más saciedad para poder abordar del mediodía a la última comida del día. Porque cada vez que tú picas te estás engordando. Entonces, fíjate cómo es tan importante eso que tú dices, de conocer al paciente para poder hacer una empatía con él y definir en realidad cuál es el alcance de uno en función a lo que el paciente está dispuesto a hacer o dispuesto a abandonar. Porque no todo paciente va a abandonar lo que son su autoprescripción de alimentos que producen placer. Porque una gente que vive una vida completamente dentro de sus parámetros injusta porque tiene que trabajar, deja de vivir para mantener sus hijos, tiene que hacer, especialmente las mujeres, yo las admiro mucho por eso, mujeres trabajadoras dominicanas de clase media baja y clase baja, que tienen que levantarse todos los días sin buscar una excusa, sino una justificación para tirar para adelante. Entonces, ¿qué yo le puedo pedir a ese paciente? Y muchas veces ese paciente que va a una consulta funcional, en realidad requiere primero un abordaje con el médico convencional para poder estabilizarlo. Sea por un asunto de glucosa elevada, un estado de resistencia a la insulina, sea un estado de gastritis, porque esa persona no va a poder elegir sobre su entorno. No puede devolver los hijos que tiene, que no planificó, no puede devolver las deudas que tiene, tienen que enfrentarlas. Entonces ahí se junta o se une, como digo yo, una simbiosis muy interesante, la medicina convencional y quizás con un enfoque funcional de la medicina o la dietética. Correcto. Eso es un tema muy interesante, que es la fusión de esas dos ramas, la tradicional y la medicina funcional, la medicina alternativa, la medicina que se basa en la modificación del estilo de vida, especialmente de lo que nosotros ingerimos, lo que llamamos alimentos, que a veces llamamos alimentos pero que no lo son. Eso. Esa fusión de esas dos cosas, el enfoque científico, el enfoque técnico, porque le podemos decir así, es un enfoque técnico con el enfoque natural, con el enfoque de modificación del estilo de vida. Eso puede traer en el bienestar de la sociedad cambios impresionantes, y es importante que la gente sepa que van de la mano, aunque haya grupos de médicos que son esencialmente tradicionalistas y que no comparten mucho eso, pero yo exhorto no solamente a la gente que nos está viendo, sino también a aquellos médicos que no han pensado en que se puede hacer esa fusión, en que la comiencen a hacer, porque el paciente se lo va a agradecer. El paciente va a sentirse más libre sin medicamentos. La persona, yo te aseguro que tú dejas de tomar los medicamentos de la presión y te sientes más libre. Sí, estamos claros. Inclusive ¿entiendes? yo he ido bajando la dosis porque en los últimos 3 años decidí trabajar menos y dormir más en la noche. O sea, ahora yo me despierto sin despertador. Quiere decir que voy recuperando mi tono
parasimpático, o sea, me estoy relajando mucho más. Claro. Y hay momentos que hago ejercicio y me siento mareado y cuando me checo la presión la tengo en 110, 54, o sea, me está bajando la presión. Quiere decir ya mi médico, que es el doctor Víctor Atala, yo veo donde me dijo, Juan Carlos, mantente ahí un par de meses más para ver, te hacemos un mapeo, para ver si quitamos el medicamento, te lo reducimos una vez más. Correcto. Entonces, para ir más o menos cerrando, no quiero cerrar sin, como siempre, hacer un aporte a quienes nos están escuchando. Primero tú, Papo, como médico, con tu experiencia, abiertamente, como tú quieras, ¿qué consejos tú le puedes dar a las personas? Primero, para prevención, en los chequeos y los hábitos de vida que podrían implementar en sus estrategias para evitar aquellas condiciones que muchas veces son detonantes o son creadas por los problemas de la vía digestiva. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración, todas las personas que nos están viendo, es evaluar, es tomar en consideración muy bien lo que entramos a nuestro organismo. Los alimentos que entramos a nuestro organismo, todos los alimentos a los que nosotros estamos expuestos, están manipulados, están procesados, no son totalmente orgánicos. E incluso a los que nosotros le llamamos orgánicos, no son totalmente orgánicos. Vamos a ser sinceros, ahora mismo vamos a hablar con la verdad. O sea, vamos a una tienda que dice alimentos orgánicos, sabemos muy bien que la producción masiva no acepta eso. La producción masiva de alimentos necesita algo inorgánico para mantener la organicidad de ese medicamento, de ese alimento. Y entonces, pero nosotros lo compramos y los adquirimos porque queremos cambiar nuestro estilo de vida y nuestro estilo de alimentación. Y entonces vamos y buscamos eso. Eso es luz al final del túnel. Eso que la gente quiera modificar. Y entonces su estilo de alimentación. Y eso es lo primero que nosotros recomendamos. Lo segundo y una de las cosas más difíciles de nosotros modificarla es nuestro estado de ánimo. A veces percibimos el estrés de una forma muy fuerte. Dolor de cabeza, falta de sueño, pero a veces no lo percibimos del todo. Creemos que no tenemos ningún estrés porque no tenemos ningún síntoma, pero estamos pasando por niveles de estrés que genera en nuestro organismo los daños sistémicos por el estrés. Cambios. Los cambios desfavorables. Exacto. La generación de radicales libres. La elevación en nuestra sangre de hormonas y de neurotransmisores que no son buenos. ¿Entiendes? Que contrarrestan la acción, por ejemplo, del óxido nítrico, que lo pueden buscar. Es un vasodilatador sistémico que ayuda el riego sanguíneo. Y con el riego sanguíneo aumentado, nosotros tenemos más captación de los nutrientes que oxígeno. están en nuestro tracto, en nuestro sistema sanguíneo, y podemos hacer que las células de nuestros órganos vivan mejor. Entonces, la combinación de una buena alimentación, de un estilo de vida balanceado, en equilibrio, que no solamente sea trabajar, producir, acotar, comer, trabajar, producir, acotar, sino buscar esa brecha de darle la oportunidad a nuestro sistema de desahogarse. El ejercicio es una muy buena, no todo el mundo lo puede hacer, pero yo creo que si nosotros nos aplicamos, podemos todos hacer ejercicio de una forma u otra, aunque sea 30 o 20 minutos al día. Caminar. Exacto. Es un buen ejercicio. Hacerlo con tu pareja, salir a coger aire libre en el parque, hablar mientras hacemos ejercicio. Esas son cosas que nos liberan. A veces vuelvo y reitero, nos enfrascamos en la vida, en la rutina. En el comer lo mismo, hacer lo mismo, comer lo mismo, hacer lo mismo, y estamos sometiendo al cuerpo a un nivel de estrés que no vamos a poder controlar con el paso del tiempo. Eso trae entonces inflamación crónica, que es lo que tú estabas diciendo. Todas las enfermedades tienen como base la inflamación inicial, la exposición a una toxina. Y esa toxina, esa exposición a esa toxina, pues genera una respuesta inmunológica que a nosotros nos va a deteriorar los órganos, el sistema circulatorio, el corazón. ¿Entiendes? Cada sistema se afecta. Y hablando de lo que estamos hablando, el sistema digestivo, que tiene terminaciones nerviosas que nosotros todavía no hemos podido determinar
¿Entiendes? Entonces, determinar el número, determinar sí la liberación de neurotransmisores, pero no el número y la capacidad que tiene nuestro intestino, nuestro tracto digestivo, de asimilar las sensaciones y las experiencias estresantes de la vida. Incluso cuando estuvimos en Texas en octubre pasado, hubo todo un panel sobre la vía digestiva. Y había una doctora hablando de la aferencia del sistema nervioso entérico con el sistema nervioso central. Comentaba, tú vas a corregir, que prácticamente es un 85% hacia arriba y un 15% hacia abajo. Quiere decir que te afecta mucho más a ti lo que tú comes que lo que tú puedes pensar. Siempre afecta muchas cosas. Claro. Por eso tú comentabas, cuando hablo de aferencia es como se transfiere, es como un ascensor, lo que sube y lo que baja. O sea, que afecta mucho más lo que tú comes a cómo te vas a sentir. Correcto. Y también como tú piensas y cómo te sientes va a afectar tu función digestiva, pero a veces más dominante con lo que tú comes. Por eso que en medicina funcional o en dietética funcional se hace mucho énfasis en la comida. También concomitante, como tú dijiste, manejar esas emociones, el estrés crónico. Correcto. María Paula, ¿qué tú puedes aportar a nuestros...? Sí, yo quiero agregar que no esperemos que la enfermedad llegue para trabajar en nuestra salud. La salud es lo que tú haces todos los días. Está en ese hábito de levantarte y tomarte un vaso de agua o levantarte, salir corriendo, estresarte, coger un tapón y vivir una vida en piloto automático. Y de la mano de esto es que te cuestiones. Te cuestiones que no porque no tengas una manifestación de una enfermedad, eso no significa que tengas que mirar hacia adentro, hacer una introspección y ver si realmente todos mis órganos y todos mis sistemas están funcionando correctamente. Para cerrar, que no cerramos porque tienes que decirlo dónde podemos localizar, aunque tú y yo nos vamos a poner en contacto para trabajar, o no trabajar, hacerte referimientos de la tanta gente que recibimos que realmente necesita ese abordaje como tú lo haces. Pero a ti que me estás escuchando te voy a decir lo siguiente, y lo haré pensando como cuando estoy en consultas. La vida no es justa para la mayoría. Y para algunos es tan justa o perfecta que se vuelve caótica por no tener nada de problema y falta de equilibrio. El primer paso es reconocer nosotros qué es nuestra vida y qué propósito tenemos. Eso es lo primero. No tratar necesariamente de cambiar lo que hacemos, sino identificar cuáles son las cargas innecesarias y las cargas que tenemos que continuar arrastrando porque son nuestra responsabilidad. Primero. Aquellas cosas que son cargas innecesarias, tenemos que eliminarlas de forma inmediata. Juan Carlos Simón reconoció hace muchos años, por una pequeña observación que hice hace unos 17, 18 años, cuando yo estaba en mi tope como entrenador, yo despertaba a las 3:45 de la mañana, porque entraba a trabajar a las 4:30. Y yo lo primero que hacía en la mañana para despertar, cuando me levantaba, un jarro de café frío, porque no me da tiempo calentarlo, era como si fuera a tomarme un Red Bull, por decirlo de esa manera, casero. Prendí la televisión y estaba la noticia. Recuerdo que estaba la guerra del Golfo y otras guerras que había. Y yo escuchando el discurso, ese discurso, una vez yo apagaba la televisión, no me abandonaba el resto del día, lo cual incrementaba mi carga estresante. Yo comiendo era pensando en los tiros, en la mierda, la vaina, esto, lo otro. Digo yo, ¿sabes una cosa? Me está haciendo daño. Pero como no son cosas adictivas, porque tú creas un hábito, resultó que cuando yo me mudé, yo pedí un cambio del servicio de televisión. Y fueron 4 meses que no lo ponían. Y ya yo lo cancelé y no tuve televisión hasta los otros días, porque a María le gusta ver su programa de Netflix. Y yo prácticamente tengo casi 20 años que no veo noticias, no veo televisión, no veo nada. El poco tiempo que me queda, yo elijo qué quiero ver, qué quiero hacer. No me impongo a un sistema que nos quiere esclavos y enfermos con mentes sin capacidad para discernir. Una vez tú liberas un poco tu carga estresante, comienza a tomar pasos puntuales en cosas que están en tu control. Que tú comes, romper las cadenas y los hábitos que no nos están sumando. Juan Carlos le encantaba comer por lo menos 2 veces a la semana afuera. Ahora yo como 1 vez al mes, porque entendí que comer afuera, por lo mejor que fuera la comida, no tengo control con lo que estaba preparado y me afectaba. Porque un cuerpo que está limpio y sano, que recupera su salud en realidad, recupera esa sensibilidad de escuchar esa manifestación de cuando algo no está bien para ti. Ese lugar, ese ambiente, esa persona, esa comida, inclusive aquel pensamiento.
Señores, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar, Pablo? Yo estoy elaborando en el Centro Médico Real. Me pueden buscar en las direcciones de Instagram, dr.ricardodelmonte, y en la página de internet www.ricardodelmonte.com. Ahí encontrarán toda la información sobre mis horarios y sobre todo lo que nosotros ofrecemos como especialidad de gastroenterología en el país. Viejo, estoy muy agradecido. Gracias a ustedes. No, es verdad que el honor es nuestro, sí, por tu investidura como médico, venir aquí a honrar nuestra profesión. Gracias a ustedes. A lo que nos dedicamos de una forma muy apasionada en esta cruzada de despertar conciencia. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y María Paula Garzón.